Se terminaron las excusas, lo dijo Roberto Labaña, duro, y se lo mandó a decir al gobierno nacional por las políticas económicas que ha tomado el gobierno durante la pandemia también. Sí, pero además le dio un montón de sugerencias y para el próximo año 2021, en esta aparición pública, después de mucho tiempo, del candidato presidencial Roberto Labaña y exministro de Economía, pero muy duro con el gobierno. Y aparte con una relación, ¿no? Si bien también políticamente, es más, fue candidato a presidente en la misma elección de Alberto Fernández, pero digo, una relación con el kirchnerismo allí que tuvo, fue ministro de Economía, tuvo en los inicios del kirchnerismo allí una relación muy importante. Bueno, que marque este territorio una persona que en la economía es tomada como una voz importante, también genera una expectativa de ver cómo puede llegar a reaccionar el gobierno con esta carta de Labaña. Bueno, vamos a analizar estos puntos, lo que dijo Roberto Labaña con respecto a las políticas de Estado del presidente Alberto Fernández. Vamos a charlarlo con Esteban Regueira, que es politólogo y consultor de la consultora Clivagen. Esteban, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, Esteban? Buenos días. Muchas gracias nuevamente por atendernos. A ver, lo de Roberto Labaña parece una voz que es tomada en cuenta, que es muy respetada en la economía argentina, ¿no? Sí, no, ni hablar. Claramente fue el gran ministro de Economía de la recuperación económica, sobre todo el primer kirchnerismo, donde se acuerda, ¿no? Recuerdan que se renegocia la deuda externa, se hace el acuerdo de pago con el Fondo Monetario, así que sin dudas es una voz más que escuchada, respetada, consultada de Roberto Labaña en cuanto a lo que tiene que ver con políticas económicas. ¿Y cómo analizás, Esteban, esta carta que tocó puntos muy importantes como las jubilaciones, los subsidios, pero además muy duro con cada uno de esos aspectos, el trabajo privado, el empleo público? ¿Cuál es tu opinión? Entiendo que la carta forma parte, si bien es una crítica dura pero certera, ¿sí? Me parece que es una crítica mucho más argumentada que por ahí las de otros frentes políticos. Me parece que tiene que ver, y entiendo también a la idea de Labaña y su espacio político de posicionarse de cara a 2021, que es un año electoral, que es un año electoral en un entorno de, si Dios quiere y todo parecería ser, saliendo de una pandemia, entonces buscando reacomodar tanto las políticas públicas como las sanitarias, como la política económica, como toda la política en general, ¿sí? Tratar de reacomodarnos hasta el nuevo amanecer que va a ser la pospandemia. Entonces, en esa sintonía entiendo que también viene un poco la carta de Labaña y su dureza en las críticas. Como recién dije, me parece que en muchos casos es acertada. También hay que entender que no es un año más, no es un año común para analizar la política económica, lamentablemente. Si bien hay muchas medidas que no son de las más felices, de las más esperadas para un gobierno peronista o del campo nacional popular, también es verdad que es un gobierno que le tocó asumir con una carga muy pesada y en medio de una pandemia que era algo inesperado en 2019. ¿Crees que puede llegar a ser escuchado? Digo, porque en algún momento, una vez ya que se realizaron las elecciones, hasta yo creo que fue más ruido, pirotecnia mediática que otra cosa, pero se mencionaba a un Labaña muy cercano a este gobierno, formando parte del equipo económico, tal vez no como ministro, pero sí como asesor. ¿Vos crees que algunos de los puntos pueden llegar a ser tomados por el equipo económico de Alberto Fernández? Yo creo que se tendría que ser algo a tomar en cuenta. Me parece que es una voz a escuchar dentro de la economía, dentro de las políticas económicas que se implementan dentro del espacio del Frente de Todos. No es lo mismo una recomendación, una crítica económica que me pueda hacer Duhovne, ¿no? Que lo que me puede llegar a hacer Labaña, que primero que ha sido un ministro de Economía exitoso y segundo que es cercano a mi campo, a mi idea, yo como gobierno, a mi idea de cómo planeo la economía. Entonces, en función de eso, me parece que tendría que ser escuchado. ¿Sí? Después uno puede estar de acuerdo o no. Me parece que en principio tendría que ser escuchado. Ahora, también es verdad que vuelvo a lo mismo. Está también condicionado por un 2021 que va a ser una elección de medio término y que puede permitir posicionar al espacio de Labaña. ¿Cuál de los puntos te parece que podría tener en cuenta el gobierno? No sé, a ver, con respecto a las jubilaciones, ¿cuál te parece? Y yo creo que ahí el tema de jubilaciones hay mucho que trabajar y también esto está atado con ese discurso de Cristina Fernández, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires cuando habló, que haya rebote, que haya crecimiento, pero ojo, porque ese crecimiento no se quede concentrado en un sector. Me parece que luego de esa declaración de Cristina viene atado también esto que dice Labaña,
Yo creo que la idea en cuanto a las jubilaciones hay que repensarlo porque no fue lo que se esperaba, ¿no? Realmente esta modificación en el cálculo jubilatorio que todavía deja ciertos... Sí, a ciertos sectores muy disconformes, ¿no? Sin atender la inflación, por ejemplo, que es el punto más... A tener en cuenta, a repensarlo, y me parece que ahí es donde tendría que tomar. Perfecto, bien. Bueno, queríamos charlar un poco, Esteban, sobre esta situación que tiene mucho de economía, pero también, como vos lo marcabas, ¿no? Mucho de política en el año que se viene, en un año electoral como es el 2021. A ver, disculpa, ¿me podés repetir? Justo se me... A ver, estamos teniendo un problemita ahí. Es un año diferente, es un año electoral, la aparición de la Baña, no solamente marcando índices o puntos económicos, sino también lo que es la situación política de nuestro país para el próximo año, que todos van queriendo, ¿no? Meterse allí ganando terreno para lo que va a ser este 2021. Todavía no terminamos el 2020 en plena pandemia y ya estamos pensando, obviamente, en lo que es esta situación, ¿no? política. Sí, Esteban, bueno, ahí te tenemos. Muchísimas gracias por la participación nuevamente. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que tengan muy buen fin de año y ojalá que este 2021 sea mejor y ya por lo menos para discutir y hablar y no hablar de pandemia, por favor. Ya eso va a ser importante. No le va a hacer falta mucho para ser mejor, no le va a hacer falta mucho para ser no tanto mejor. esfuerzo. No, yo creo que no. Con un poquitito más ya vamos a estar mejor este 2020. Ojalá que se te cumplan los deseos. Gracias. Bueno, igualmente para ustedes. Gracias por el año que nos ha brindado también aquí y siempre muy gentil para Contelero Federal. Sí, es verdad. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes también. Que buen fin de año. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de año.